Ahora nos toca tratar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual vamos a considerar la aceleración constante. Como les acabo de mencionar, en este tema vamos a incluir una nueva magnitud que es la aceleración. Así como la velocidad describe el cambio en la posición con el tiempo, la aceleración describe la razón de cambio entre la velocidad y el tiempo, de la velocidad con el tiempo. Al igual que la velocidad, la aceleración es una cantidad vectorial. En el movimiento rectilíneo, su única componente distinta de cero está sobre el eje en el que ocurre el movimiento. Como vamos a ver, en el movimiento rectilíneo la aceleración puede referirse tanto a aumentar la rapidez o la velocidad como a disminuir la misma. Acá tenemos las fórmulas que describen este movimiento. La primera fórmula se refiere a la posición. La posición la vamos a denotar como x, que va a ser igual a la posición inicial, x0, más la velocidad inicial, v0 por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, un medio de a por t al cuadrado. Luego tenemos otra que nos dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, o sea, Bf es igual a V0 más el término aceleración por tiempo. Esta última ecuación es similar a la del movimiento rectilíneo uniforme para la posición. Y por último tenemos una combinación de ambas ecuaciones en las que se elimina el tiempo, que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia entre la posición final y la posición inicial. La aceleración también difiere entre aceleración media y aceleración instantánea. La aceleración media de una partícula al moverse de un punto a otro la definimos como una cantidad vectorial cuya componente x es la aceleración media en x y es igual a la variación de la velocidad en x dividido entre el intervalo de tiempo que tomó esa variación o en el que tuvo lugar esa variación. La aceleración instantánea se define utilizando el mismo procedimiento que la velocidad instantánea. Es el límite de la aceleración media conforme un intervalo de tiempo se acerca a cero, es decir, la aceleración medida cuando el intervalo de tiempo se acerca a cero. En el lenguaje del cálculo, la aceleración instantánea es la tasa instantánea de cambio de la velocidad con el tiempo. Como pueden observar, es el límite de la razón de cambio de la velocidad en el tiempo cuando t tiende a cero. Si este límite existe y es finito, eso nos devuelve la derivada de la velocidad respecto del tiempo. O sea, dv dividido dt. Bien, otra cosa. Las unidades del sistema internacional para la aceleración son los metros por segundo al cuadrado. También se puede expresar en kilómetros por hora al cuadrado. Estas van a ser las dos unidades con las que frecuentemente vamos a trabajar. Ahora vamos a ver unos casos particulares en los que podemos fijar ciertos parámetros. Por ejemplo, si hacemos que t1, o sea el tiempo inicial, sea igual a 0, es decir, el momento en el que apretamos el cronómetro, la definición de aceleración media en su denominador nos va a quedar igual a t2 menos 0, es decir, t2 simplemente el tiempo final. Por lo tanto, si reordenamos esta ecuación, nos va a quedar que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 más la aceleración por el tiempo. Esto es como se logra la ecuación que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Además, podemos tomar la posición inicial como un 0 y si el objeto parte del reposo, v0 también va a ser igual a 0. Entonces las ecuaciones van a tomar la siguiente forma. La posición va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad final va a ser igual a la aceleración por tiempo, o la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por la posición final
y esto, despejando ese cuadrado, nos daría la velocidad final igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia final. Acá hay que tener mucho cuidado de resolver primero el producto de 2 veces la aceleración por la distancia y luego aplicar la raíz cuadrada. Veamos finalmente las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como pueden observar en pantalla, tenemos la gráfica para la variación de la posición respecto del tiempo cuando el movimiento es acelerado, pero tiene una aceleración constante. Esto nos indica, como bien tenemos ahí en la fórmula, que si en el instante t0 una partícula está en x0 y tiene velocidad v0, la posición x en un tiempo t posterior va a ser la suma de 3 términos: su posición inicial, x0, más la distancia que se recorre, v0t. O sea, este es el término que recorrería si su velocidad fuera constante, y una distancia adicional que es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y esto es causada por el cambio de velocidad. En definitiva, la gráfica nos da una parábola. Cuando la aceleración es constante, el gráfico siempre va a ser una parábola. Lo pueden ver acá, esta es la parábola. Si tuviéramos aceleración cero, este sería el término. Esto es el efecto de la velocidad. Y acá arriba tenemos el efecto de la aceleración, que da los saltos más grandes y da la forma cuadrática. Respecto de la velocidad, podríamos analizarlo de la misma manera. Como pueden ver, esta es la ecuación de la velocidad para el movimiento acelerado. Es esta línea verde de acá, es una recta, como pueden ver, en la que el primer término, bueno, es la velocidad. Es una velocidad constante, como se puede ver acá abajo. Si no hubiera aceleración, esta velocidad sería una constante, una línea recta a través del tiempo, esta línea, y al aparecer la aceleración nos agrega el cambio, el término aceleración por tiempo, que le da estos incrementos lineales. Entonces, la gráfica de la velocidad respecto del tiempo para un movimiento acelerado es una ecuación lineal. Finalmente, la aceleración es simplemente una línea constante, porque siempre va a ser la misma. Estamos trabajando con movimientos con aceleración constante. Finalmente, para resolver estos problemas, una estrategia siempre suele ser identificar los conceptos primero. Es decir, nos habla de un movimiento acelerado o no acelerado. ¿El movimiento es uniforme o es uniformemente acelerado? Una vez identificado esto, hay que plantear el problema. Hay que decidir dónde está el origen de coordenadas, cuál es la dirección positiva. Ya vimos la convención. Lo más sencillo suele ser colocar la partícula en el origen, en tiempo 0, y hacer el x0 igual a 0. Pensar, ¿cuándo llega la partícula a cierto punto? ¿Dónde está la partícula cuando tiene cierta velocidad? Luego hacer una lista de las cantidades o las magnitudes que podemos obtener a partir de leer el enunciado del problema, como la posición final, la posición inicial, la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. En un problema tienen que encontrar alguna de estas magnitudes. Algunas van a estar dadas, otras van a ser incógnitas. Y recordar que siempre suele haber información implícita en los problemas, como por ejemplo, un automóvil que está parado ante un semáforo tiene velocidad inicial 0. Luego, a partir de identificar de qué tipo de movimiento se trata, de identificar las magnitudes, nos toca elegir las ecuaciones. Hay que tratar de elegir la menor cantidad de ecuaciones y la que nos lleve a la resolución de la incógnita que estamos buscando. Y finalmente tenemos que evaluar la respuesta. Es decir, controlar que los resultados sean lógicos, que estén dentro del intervalo de valores esperados. Finalmente nos toca tratar el tema
Caída libre de los cuerpos. Y este es el ejemplo más conocido del movimiento con aceleración casi constante. Para nuestros casos va a ser constante. El movimiento bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra. En la antigüedad, Aristóteles pensaba que los objetos pesados caían más rápido que los ligeros, o sea, en proporción a su peso. Muchos siglos después, el científico italiano Galileo Galilei dedujo que en ausencia de fricción, es decir, en el vacío, todos los cuerpos, sean grandes o pequeños, pesados o ligeros, caen a la Tierra con la misma aceleración, independientemente de su masa. Claro, esto es contrario a lo que el sentido común nos lleva a pensar. Por eso les comentaba que antes la gente seguía las ideas aristotélicas en las que los objetos pesados caían más rápido que los ligeros. Bueno, Galileo demostró que esto no era así. En el estudio de los cuerpos en caída libre, que va a tener lugar en este curso, se va a despreciar totalmente los efectos de la fricción debida al aire. Y bajo estas circunstancias, la aceleración gravitacional corresponde a un movimiento uniformemente acelerado. Vamos a trabajar con una aceleración de la gravedad constante, a menos que el problema establezca lo contrario, obviamente. Pero si no, la aceleración de la gravedad siempre va a ser igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y dado que la vamos a tomar como una constante, en muchos casos este parámetro no va a darse como dato. Ahora vamos a ver cómo influye esta aceleración en las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Como se ve en la primera columna, podemos ver las ecuaciones que describen el movimiento de los cuerpos en vertical. Son exactamente iguales a las del movimiento rectilíneo uniformemente variado en línea recta, ¿sí? Porque continuamos en línea recta, pero ahora se cambia la notación del desplazamiento x por la y, y como la aceleración es constante para todas las partículas, la a cambia por la g, es decir, todos van a estar acelerados por los 9,8 metros por segundo al cuadrado, con la salvedad de que esto va a cambiar si el problema indica lo contrario. Los signos más menos se refieren a que depende de cómo tomemos el sistema. Como son magnitudes vectoriales, pueden ser positivas o negativas. En la segunda columna tenemos el caso de un lanzamiento vertical, que cuando lanzamos un objeto hacia arriba o hacia abajo, tomando el tiempo 0 igual a 0 y el primer desplazamiento, el I0, es igual a 0. Entonces se simplifican las ecuaciones y nos quedan de esta manera. Tenemos para la posición el término velocidad por tiempo y sumado algebraicamente, porque el más menos, ¿sí?, un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad final queda exactamente igual y en última instancia la velocidad final, el término para la velocidad final al cuadrado simplemente queda como la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la caída recorrida. Para la caída libre, si tomamos el tiempo inicial como 0, situamos el 0 del eje en el origen del movimiento y consideramos que una caída libre es a partir del reposo, de soltar un objeto desde una altura. La velocidad inicial va a ser 0 y en este caso la posición simplemente va a estar dada por el término cuadrático que afecta a la aceleración de la gravedad. La velocidad final, en su forma dependiente del tiempo, va a ser simplemente el producto entre la gravedad y el tiempo, y si eliminamos el tiempo nos va a quedar que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la posición. Antes de empezar a utilizar estas ecuaciones conviene hacer algunos comentarios generales. En problemas referidos a cuerpos en caída libre, es muy importante elegir una dirección como la positiva y seguir ese criterio en forma sistemática al sustituir los valores conocidos. El signo de la respuesta es necesario para determinar la ubicación de un punto o la dirección de la velocidad en instantes específicos. Por ejemplo, la distancia y en las ecuaciones representa el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo del origen. Si la dirección es ascendente,
se elige como positivo un valor de y esto indica que el desplazamiento es por arriba del punto de partida. Si y es negativo, representa un desplazamiento por debajo de ese punto. Y de la misma manera, los signos de B0, B final y G indican sus direcciones. Como habíamos dicho, en la convención de signos, todo lo que iba hacia arriba era positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. A veces suele ser más práctico elegir la dirección descendente como positiva. Bueno, esto está en quien resuelve el cálculo. Igual deben aclararlo, ¿no? En el esquema esto se debe aclarar. Es decir, que han cambiado los ejes y al momento de resolver el problema el movimiento descendente sería positivo. Caso contrario, siguen manteniendo la convención que ya habíamos hablado anteriormente. Veamos ahora un ejemplo en el cual una moneda es arrojada desde la torre inclinada de Pisa. Dato adicional, les dice que parte del reposo y cae libremente. Hay que calcular la posición y la velocidad luego de 1, 2 y 3 segundos. ¿Cuál es la posición y cuál es la velocidad para estos tiempos? Bueno, lo primero es hacer un esquema. ¿Ven? Esta es la torre inclinada y acá tenemos nuestro esquema. Como ven, en este punto situamos el origen. Esto sería el punto más alto de la torre de Pisa desde donde se deja caer la moneda. Acá situamos el 0 en Y. Para este lado estaría el eje X, y ahora no lo vamos a tener en cuenta porque el movimiento es vertical. Y vamos a tomar, como dijimos, el 0 en el origen, arriba. Entonces, Y0 va a ser igual a 0. El tiempo 0 lo vamos a tomar a partir de que arrojamos la moneda, que dejamos caer la moneda. Entonces, T0 también va a ser 0. Y como decíamos que parte del reposo, la velocidad inicial también va a ser 0. Nos pide la velocidad para el tiempo 1 igual 1 segundo y la posición también. Lo mismo para el tiempo igual a 2 segundos y a 3 segundos. Esta sería nuestra gráfica del problema. Ahora, sabemos que caer libremente significa que tiene una aceleración constante debida a la gravedad. Entonces podemos utilizar las ecuaciones para la aceleración constante y determinar cuál es el valor de nuestras incógnitas. Vamos a las ecuaciones y como dijimos, I0 vale 0. Así que este término se hace 0. B0 va a ser igual a 0 porque parte del reposo. Entonces este término también va a ser 0. Porque cualquier tiempo multiplicado por 0 va a dar 0. Y luego A se va a transformar en G. Porque la aceleración de los cuerpos es G para una caída vertical. La velocidad final en I no, va a ser igual a la aceleración, es decir, a G por T. En este caso también A es igual a G. Pero como situamos los positivos hacia arriba, esto va a ser menos G. Y en este caso también. Esto va a ser menos G. Y en este caso también menos G. Vamos a ver un poco mejor. Como se puede ver, acá tenemos las ecuaciones. Esto es 0, esto es 0. Acá A se transforma en menos G. Acá también, esto es 0. A nuevamente es menos G. Y como pueden ver, si calculamos para un segundo, ¿sí? Lo único que tendríamos que hacer acá es poner un segundo. Es decir, tendríamos 0,5, o sea, un medio. Vamos a poner el negativo acá adelante. Por los 9,8 metros por segundo por 1 elevado al cuadrado. Y esto nos daría menos 4,9 metros. Este sería el resultado de esa multiplicación. Fíjense que el valor negativo indica que el movimiento fue hacia abajo. Es decir, en este punto, en I1, esto vale menos 4,9 metros. Ahora la velocidad era menos 9,8 multiplicado por el tiempo. O sea que nuestra primera velocidad va a ser menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos. Es decir que segundo con segundo se van a ir. Es decir, van a tener 9,8 metros por segundo al cuadrado por un segundo. Acá este segundo con este
de acá se van a ir. El resultado va a ser 9,8 metros por segundo. El resto, para 2 y 3 segundos, se obtienen de la misma manera. O sea que les queda de tarea comprobar ustedes que este es el valor en i y este es el valor en la velocidad para un tiempo igual a 2 segundos, y que este valor en i y este valor en la velocidad corresponden al tiempo de 3 segundos. Les dejo un momento los valores para que los miren y continuamos con el siguiente ejemplo. Bien, por último vamos a ver un ejemplo de movimiento ascendente y descendente o de tiro vertical que nos dice lo siguiente. Imagine que usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. Es decir, ustedes se paran por ejemplo en un torraca y lanzan una pelotita hacia arriba. La pelota sale de la mano en un punto a la altura del barandal de la azotea, con una rapidez ascendente de 15 metros por segundo. Es decir, esta pelota ya no parte del reposo, parte con una velocidad inicial, quedando luego en caída libre. Al bajar, la pelotita libra apenas el barandal. En este lugar, bueno, la gravedad es 9,8 metros por segundo, está aclarado, y nos pide la posición y la velocidad de la pelota 1 segundo y 4 segundos después de soltarlas, la velocidad cuando la pelota está 5 metros sobre el barandal, la altura máxima alcanzada y el instante, o sea el tiempo que corresponde a esa altura máxima, y la aceleración de la pelota en su altura máxima. Vamos a empezar por la posición y la velocidad de la pelotita a los 1 y 4 segundos luego de soltarla. Primero vamos a hacer un esquema. Este es el esquema. Acá está, esta es la azotea en este punto, donde está el puntero. Esto sería la azotea. Y acá vamos a situar el 0 del eje Y. Es decir, que desde este punto hacia arriba todo va a ser positivo. Todo movimiento y velocidad van a ser positivas y hacia abajo negativos. A los fines prácticos acá el movimiento está descrito como si fuera una U, pero esto es simplemente para fines prácticos. En realidad el movimiento iría hacia arriba y luego caería por la misma recta de acción, ¿sí? Es decir, iría en este sentido y bajaría también por ese mismo sentido. Vamos a las ecuaciones ahora que tenemos los datos. Situamos el 0 en el lugar en el que comienza el movimiento, ¿sí? Entonces I0 va a ser 0. B0 por su lado ya no es 0, tiene un valor inicial. O sea que este término ya no es nulo. Y el término de la aceleración por el tiempo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, se cambia por supuesto por G. G sigue siendo negativa porque tomamos lo positivo y G apunta hacia abajo. Lo pueden ver acá, ¿sí? A es igual a menos G, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para calcular el tiempo para un segundo, reemplazamos estos valores en esta ecuación. Nos queda, bueno, esto era 0, nos queda 0 más la velocidad inicial, 15 metros por segundo, por t, que sería un segundo, más un medio de menos 9,8 por un segundo al cuadrado. Y la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acá tampoco, como dijimos, esto ya no es nulo, vale 15. Entonces será 15 metros por segundo más menos 9,8 por un segundo o 4 segundos. Ahora, si hacemos bien los cálculos, a ver, para que se vea un poco mejor, ahí. Si hacemos bien los cálculos, esto para el tiempo igual a un segundo nos tendría que dar una altura positiva de 10,1 metros, que en este punto este I va a valer 10,1 metros. Acá tenemos 10,1 metros. De la misma forma calculamos la velocidad. Hacemos 15
menos 9,8 por 1. Y esto nos daría 5,2 metros por segundo positivos. Es decir, sigue el movimiento hacia arriba. Y bueno, el cálculo les queda para confirmar cuando vale para t igual a 4 segundos. Esta sería la posición y esta su velocidad. Vamos al punto B. En punto B nos pedía la velocidad cuando la pelota está 5 metros por arriba del barandal. Teníamos la ecuación de la velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el delta de desplazamiento. Bueno, tomamos como 0 donde inició el movimiento, así que este término es nulo. Nos queda menos 2 veces la aceleración de la gravedad, como ven acá, por el desplazamiento. Esto nos daría que tendríamos que hacer 15 metros por segundo, elevarlos al cuadrado, menos 2 veces 9,8 por 5 metros. Y eso sería la velocidad final al cuadrado. Ahora, para saber cuál es la velocidad final, simplemente aplicamos la raíz cuadrada a este número, que daba 127 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y nos da en magnitud 11,3 metros por segundo. Fíjense que acá tenemos un signo más menos. Y esto es porque la pelota pasa 2 veces por ese punto. Uno es cuando va subiendo y otro cuando va bajando. ¿Sí? Acá fue subiendo. Acá ven. La pelota subió. Este sería el punto. Este sería el positivo. Y este el negativo. Acá sería más 11,3 metros por segundo. Porque fíjense que el vector apunta hacia arriba. Y en este caso sería menos 11,3 porque el vector apunta hacia abajo. Esa es la explicación matemática de por qué aparecen estos dos signos. ¿Sí? Se puede corroborar de manera gráfica. Luego nos preguntaba por la pelota en el punto más alto, la altura máxima. ¿Cómo se encuentra la altura máxima? La altura máxima equivale a un momento de reposo, es decir, que la velocidad final, como pueden ver acá, va a ser 0, nula. Entonces, utilizando la misma ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces menos g por el delta de desplazamiento, obtenemos que la velocidad final va a ser 0, como se puede ver acá, 0. La velocidad inicial son los 15 metros por segundo que van a estar elevados al cuadrado. Y nos queda esto como este término igual a menos 2g por i. Y es la incógnita que queremos averiguar, ¿sí? Esto es nuestra incógnita. Acá está representado como i1. Si queremos reacomodar esto, el término menos 2g por i1 va a pasar al otro lado sumando. Y luego 2g pasa dividiendo. Por eso es que la ecuación toma esta forma. No es nada más que un pasaje de términos para una igualdad. Y acá el resultado nos da 11,5 metros positivos. Sí, está bien. Tiene que ser positivo porque es la altura máxima cuando la pelota sube. O sea, esto no puede ser negativo si está subiendo y hemos definido que hacia arriba los movimientos son positivos. Y luego el tiempo que toma alcanzar esta altura lo calculamos con la ecuación que habíamos visto acá. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos g por t, en donde velocidad final ya dijimos que era 0 porque el momento de máxima altura equivale a una velocidad nula. La velocidad inicial la tenemos, g es dato, nos queda simplemente despejar el tiempo. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial sobre g, como puede verse acá.
el tiempo es la velocidad inicial sobre g. De acá se puede ver las unidades, ¿sí? Metro con metro se van y segundo con este segundo también se van a ir. Nos va a quedar un segundo arriba, ¿sí? Porque como este está en el denominador del denominador, pasa arriba al numerador, entonces nos queda 1,53 segundos. Este es el tiempo que corresponde a esta parte. Y por último nos quedaría la aceleración de la pelota en su altura máxima. Es decir, en este punto, ¿cuál es la aceleración en este punto? En el punto más alto la aceleración sigue siendo menos 9,8 metros por segundo, tanto cuando está subiendo como está bajando. Es igual, no cambia. Y de hecho esto es lo que hace que la velocidad de la pelota esté cambiando continuamente de valores positivos a negativos pasando por 0. Recuerden, ¿sí? En la altura máxima la aceleración no es 0, vale menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. No es 0, porque si fuera 0 la pelota quedaría suspendida en el punto más alto del aire para siempre. Y esto no es así, la pelota cae. Y bueno, con esto concluiríamos la parte de cinemática. Nos vemos en la próxima.